¿Qué es el judaísmo, y quién o qué es un judío? ¿Es el judaísmo simplemente una religión? ¿Es una identidad cultural o solo un grupo étnico? ¿Son los judíos un grupo de gente o una nación? ¿En qué creen los judíos? ¿Creen todos las mismas cosas? Las definiciones de un judío según el diccionario, es, un miembro de la tribu de Judá, un israelita, un miembro de una nación existente en Palestina desde el siglo VI de la era común, una persona perteneciente a una continuación, a través de descendencia o conversión del antiguo pueblo judío, uno cuya religión es el judaísmo. De acuerdo al judaísmo rabínico, un judío es uno que tiene una madre judía, o uno que formalmente se ha convertido al judaísmo. En el libro de Levítico es citado con frecuencia para dar credibilidad a esta creencia, aunque la Torá no hace una afirmación específica para esta tradición. Algunos rabinos dicen que no tiene nada que ver con lo que el individuo crea realmente. Estos rabinos nos dicen que un judío no necesita ser seguidor de las leyes y costumbres judías para ser considerado judío. De hecho, un judío puede no creer en Dios en lo absoluto, y aún así ser un judío basado en la anterior interpretación rabínica. Otros rabinos dejan muy en claro que, aunque la persona siga los preceptos de la Torá, y acepte los 13 principios de la fe como claramente lo expresa Maimónides, Rabino Moshe ben Maimón, uno de los grandes eruditos medievales judíos, no puede ser un judío. Aunque esta persona pueda ser un judío biológico, este no tiene una conexión real con el judaísmo. En la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, en el libro de Génesis nos enseña que Abraham, comúnmente reconocido como el primer judío, fue descrito como un hebreo. El nombre judío viene del nombre Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, y una de las 12 tribus de Israel. Aparentemente, el nombre judío originalmente se refería solo a aquellos que eran miembros de la tribu de Judá, pero cuando el reino fue dividido después del reinado de Salomón, el término se refería a todos los que pertenecían al reino de Judá, el cual incluía a las tribus de Judá, Benjamín y Leví. En la actualidad, muchos creen que un judío es cualquiera que es un descendiente físico de Abraham, Isaac y Jacob, sin importar de cuál de las 12 tribus originales descienda. Así que, ¿qué es lo que creen los judíos, y cuáles son los preceptos básicos del judaísmo? Hay 5 principales formas o sectas del judaísmo en el mundo actual. Ellos son, ortodoxos, conservadores, reformistas, reconstruccionistas y humanistas. Las creencias y requerimientos en cada grupo difieren dramáticamente, sin embargo, una breve lista de las creencias tradicionales del judaísmo incluirían lo siguiente. Dios es el creador de todo lo que existe, Él es uno, incorpóreo, sin un cuerpo, y solo Él debe ser adorado como el gobernante absoluto del universo. Los primeros 5 libros de la Biblia hebrea fueron revelados por Dios a Moisés. Estos no serán cambiados o discutidos en el futuro. Dios se ha comunicado con el pueblo judío a través de profetas. Dios monitorea las actividades de los seres humanos, Él recompensa a los individuos por buenas obras y castiga el mal. Aunque los cristianos basan gran parte de su fe en las mismas escrituras hebreas como los judíos, hay grandes diferencias en las creencias. Generalmente, los judíos consideran de primera importancia las acciones y el comportamiento, las creencias proceden de acciones. Esto entra en conflicto con los cristianos conservadores, para quienes el creer es de primordial importancia, y las acciones son el resultado de esa fe. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y darle like al video. La creencia judía no acepta el concepto cristiano del pecado original, la creencia de que toda la gente ha heredado el pecado de Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron las instrucciones de Dios en el jardín del Edén. El judaísmo afirma la inherente bondad del mundo, y su gente como creaciones de Dios. Los creyentes judíos pueden santificar sus vidas y acercarse a Dios, mediante el cumplimiento del mitzvot, los mandamientos divinos. No se necesita un salvador ni es necesario como intermediario. Los 613 mandamientos encontrados en Levítico y otros libros, regulan todos los aspectos de la vida judía. Los 10 mandamientos, como se mencionan en Éxodo 22.1-17 y Deuteronomio 5.2.6-21, forman una breve sinopsis de la ley. El Mesías, el ungido de Dios, llegará en el futuro y reunirá nuevamente a los judíos en la tierra de Israel. En ese tiempo, habrá una resurrección general de los muertos. El templo de Jerusalén, que fue destruido por los romanos, será reconstruido.
A los judíos con frecuencia se les llama el pueblo elegido por Dios. Esto no significa que ellos sean de ninguna manera considerados superiores a otros grupos. Los versículos de la Biblia tales como Éxodo 19:2.5 simplemente dicen que Dios ha elegido a Israel para recibir y estudiar la Torá, para adorar solo a Dios, para descansar en el sábado, y para celebrar las festividades. Los judíos no fueron elegidos por ser mejores que otros, ellos simplemente fueron elegidos para ser una luz para los gentiles, y para ser una bendición para todas las naciones.